Eh, un segundo nomás que se me está sumando gente todavía. Bien, yo creo que ya estamos todos. Voy a compartir pantalla. Bien, y vamos a empezar con esta sección de acá que ha sido bautizada Trabajar con la base. Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Intentar explorar un poquito de estos datos. Y yo hice o sea, de vuelta, es como más una excusa para que exploremos eh, cómo usar esta data. Ok, fíjense, yo le voy a decir clear y voy a usar la base de datos. Acá yo de hecho la usé directamente con el comando del paquete que descargamos. Entonces, ¿qué contiene? Bueno, esto de acá, cuando usamos el comando de ese paquete ya nos lo describe. Pero igualmente podríamos describirlo con el comando describe. Si yo le digo describe, me describe toda la base. ¿Qué es lo que me trae? Me trae el nombre de cada variable, perdón, me empiezo desde arriba. Las observaciones y las variables, ¿sí? Esto es lo más importante. El nombre de la variable, ¿sí? Salario, PC salary, que supongamos que no sabemos qué es esto. Una variable que se llama sales, otra que se llama ROE y así. Después me dice en qué formato se está almacenando eso. Y me dice int, dijimos que int era de entero. Esto de display format tiene que ver con cómo lo imprime, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Cómo nos lo va a mostrar. En definitiva, todos tienen el mismo formato, pero podríamos cambiarle a uno para que nos lo muestre ahora cambiado. Bien, después, qué etiqueta se le pone a los valores, que directamente está vacío, y qué etiqueta tiene cada variable. Esta etiqueta, como yo les decía, está muy buena porque nos puede permitir, yo qué sé, por ejemplo, esta variable, ¿no? PC salary. ¿Qué sé yo? Es el salario adentro de una computadora, que es PC. Entonces acá le ponen una etiqueta y nos explican qué es, ¿no? Nos dicen, bueno, es porcentaje, cambio, no es el cambio porcentual del salario entre estos dos años, 89 y 90. Y así con cada variable, ¿no? Tenemos las ventas, que están medidas en millones de dólares, que son de 1990. El salario también es el de 1990 y está medido en miles de dólares. Después tenemos unas variables, que ya que estamos, bueno, ahora en un rato las miramos, pero son variables Indus, Finance, Comsprot, Utility. Nos dice básicamente a qué rama de servicio pertenecen estas empresas, ¿no? Si son industriales, del rubro de finanzas, de productos para consumidores y de transporte. Básicamente, como para agregarlo en forma rápida. Después Y también, Sebastián, sí, te hago una pregunta. Las etiquetas de las variables, en este caso, yo porque me acabo de conectar, ¿las descargaste con la base o se las hiciste vos a partir de los datos? vinieron con la base. En este caso eh, vinieron con la base. sí, uno igualmente puede alterar las etiquetas de estas variables. Eh, Mismo, no sé, si yo me estoy armando una base de datos y quiero ponerle alguna etiqueta, también lo puedo hacer, o también le puedo cambiar la etiqueta. Eso lo vamos a hacer en un rato. Y yo puedo, por ejemplo, en una base de datos hacer una columna que sea como etiquetas y que lo reconozca así el Stata o todas las columnas pasan a ser datos. Y, o sea, pensémoslo así, ¿no? Yo acá voy a poner a mirar la base. El tema es que en esta fila, o sea, imagínate que yo me armo una columna que es etiquetas. Yo acá en realidad, en todo caso, sería una fila de etiquetas, ¿no? Porque PC Salary es como que acá, ¿qué Claro, etiqueta va? claro. Están todas las variables en esa fila. ¿Me explico? Tenía que ser como una fila. Claro. El tema de vuelta es que si yo acá agrego algo de texto, ¿qué va a pasar con la fila? Sí, se rompe el formato, te lo toma como texto. Exacto. Entonces, yo entiendo que lo que vos decís es algo así como estaría bueno que abajo de cada variable me aparezca la etiqueta. Al menos en Stata, yo no sé si hay alguna manera de hacer eso en forma práctica al menos. Eh, pero de todas formas uno lo tiene acá al costado y en general tampoco tiene tantas variables. Al menos en el contexto de los estudios que vamos a hacer acá en la materia. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, por favor. Eh, Bien, y después lo que me dice es, mira, tenés estas otras dos variables, que son el logaritmo del salario
y el logaritmo de las ventas. ¿Sí? O sea, de hecho, medio que es redundante que nos la den, porque nosotros tranquilamente podríamos, adentro de nuestro do file, generar esos logaritmos, pero ya nos vienen generados. En algún momento verán por qué nos gustan los logaritmos cuando estamos trabajando. O sea, muchas veces nos van a permitir estimar otro tipo de relaciones. Pero de momento no me voy a meter tanto. Tenemos un comando sum que es de resumir, ¿ok? De tipo summarize. Yo lo que no les dije es que estoy usando comandos desde hace rato. Y yo esto usualmente lo pongo después. Pero creo que es un poco injusto, así que vamos a empezar a hablar de esto ahora. Si yo le pido help de un comando, porque no sé, de repente estoy escribiendo con ese comando y no me funciona, no sé por qué, estoy haciendo mal. Si ustedes le dicen help y ese comando, Stata los va a dirigir a una ventanita donde tienen algo de ayuda al respecto, ¿no? Les dice para qué funciona, la sintaxis típica, no, fíjense que de vuelta acá, coma y después uno puede agregar opciones. Y lo que, o sea, es increíble, la verdad, no conozco un programa que tenga una ayuda tan buena como Stata. Es fenomenal lo que es la ayuda de Stata. Entonces, si ustedes van acá a ver la entrada de manual, los va a llevar a un PDF y ese PDF va a tener todo muy bien explicado. Y de hecho, tienen siempre una parte de ejemplos, que para mí es maravilloso, ¿no? O sea, básicamente lo que uno quiere hacer es, a ver, mostrame un ejemplo, así sé cómo lo tengo que redactar y todo. Entonces, si ustedes de repente tienen un problema con un comando, escriben help ese comando y lo van a resolver. Si no fuera el caso, Google también es una herramienta muy potente. Y yo les digo, Stata es el único programa con el cual yo le recomendaría a alguien primero mirar el help y después Google. O sea, muy, muy, muy bueno el help de Stata. Al menos comparado con los programas que yo conozco. Entonces, ¿qué es lo que hace SAM? Nos resume qué es lo que nos va a dar para cada una de las variables. Adentro de esta base nos va a dar la cantidad de observaciones, la media, el desvío estándar, el mínimo y el valor máximo. Todas tienen 209 observaciones, ¿no? Entonces uno dice, che, pero esta columna, ¿para qué corno me la va a reportar Stata? ¿No? O sea, si voy a tener todas la misma cantidad de observaciones, no me genera nada. Bueno, si bien es cierto que la cantidad de filas va a ser la misma para todas, lo que puede pasar es que una variable tenga datos no disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me abro la base y cuando abro la base, por ejemplo, este dato no está, en vez de figurarme un 20 me aparece un puntito, ¿no? ¿Qué podría hacer eso? Que yo hice una encuesta, empecé a preguntarle, a hacer las mismas 10 preguntas a todo el mundo, ¿no? Voy con Ramiro Nasif, le hago 10 preguntas, voy con Fermín Truco, le hago 10 preguntas, voy con Marco, le hago 10 preguntas y así. Ahora, en un caso, hubo alguien que no me quiso contestar una pregunta. Por ejemplo, Ramiro no me quiso contestar cuál era su ingreso, ¿no? Porque no confiaba en mí. Entonces, yo voy a incluir la fila de Ramiro, ¿sí? O sea, recordemos, cada una de estas columnas es una variable, cada fila es una observación, ¿sí? Este es el salario que en promedio paga una empresa, esto es cuánto cambió ese salario con respecto al anterior, estas son las ventas de esa empresa, y así. Y esto es para la segunda empresa ya. El salario en promedio que paga una empresa, el cambio de ese salario, bla, 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 bla. Y ahora, capaz que esta empresa no me contestó porque no se acordaba cuánto le había cambiado el salario. Bueno, entonces ahí me va a aparecer un puntito, me va a aparecer un dato no disponible, un NA, ¿sí? No disponible, básicamente. En ese caso, Stata acá me va a mostrar, che, esta variable tiene 208 observaciones, porque hay un NA. Entonces, me va a contar todos los datos disponibles, todos los datos que no son NA. ¿Sí? Bien. Pero eso no les genera ningún problema, ¿no? Del tipo que hablamos antes de que si tiene un problema de formato, todas esas cosas. No. No le afecta nada. Sí. Ok.
Cero. Sí, eso está bueno, ¿no? Porque uno puede decir, el NA es un carácter, es un número, o qué es. No, y se ajusta al formato del resto de la columna. Bien, entonces, estos mismos comandos que acabamos de usar, también lo podemos usar para una sola variable. No sé si tengo un montón de variables, capaz que solamente me interesaba esto de escribir una variable o resumir solamente una variable, que es lo que estoy haciendo acá. No, de vuelta. En vez de mostrarme las 11 variables, solamente mostrarme salario, que es la que yo quería ver. Entonces, la variable industria, vamos a abrir acá estos segunditos. La variable industria contiene un valor que va a ser 0 o 1 en función de si la empresa pertenece o no a la rama industrial. Fíjense, acá entonces, todas estas que tienen un 1 pertenecen a la rama industrial. Y todas estas de acá, que tienen un 0, no pertenecen a la rama industrial. Eso es lo que se llama variable dummy. Ya lo verán más adelante en el curso. Pero en definitiva, lo que quiero que tengan como idea es esa, ¿ok? Esto es una variable binaria. 0 si no cumplo la condición, 1 si la cumplo. ¿Sí? También, por ejemplo, podríamos usar dummies para hablar del sexo de las personas, ¿no? Entonces, esta variable de sexo toma un 1 si la persona es mujer, 0 si no es mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo resumo esta variable, ¿qué me da? Me da entre lo que me da un promedio. ¿Y qué interpretación tiene este promedio? O sea, básicamente, recordemos, el promedio es la sumatoria de todos los valores dividido en E. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a fijar, esta empresa es de la rama industrial, esta es de la rama industrial, esta no es, y así. Y eso lo va a dividir por el total de observaciones, que son 209. Si todas fueran de la rama industrial, ¿qué tendríamos? 1, más 1, más 1, más 1, y así. ¿Y qué pasa si sumo 209 veces un 1? Bueno, me da Me da 200. 209. Daría 1 el promedio. Exacto, y lo que me va a aparecer es un 1. O sea, igual es una variable medio que me aporta muy poco, ¿no? Si son todas industriales, ¿para qué me vas a contar? Directamente decime que es una base de datos de empresas de la rama industrial. Si ninguna es de la rama industrial, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar sumando 0, más 0, más 0, y así. ¿Y ahí cuánto me da? Sí. 0, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que me está ofreciendo este promedio? Me está contando cuál es la proporción de empresas que son de la rama industrial. Perdón la desprolijidad. O sea, 32% de las empresas que fueron relevadas están en la rama industrial. ¿Está bien? Perdón, ¿esto se puede relacionar con lo que es una variable de Bernoulli o no tiene nada que ver? Podríamos decir que la pertenencia a la rama industrial es una variable aleatoria con distribución Bernoulli. O sea, la Bernoulli en realidad lo que es una variable aleatoria dicotómica. Acá no me estoy metiendo tanto con la aleatoriedad y eso, simplemente estoy diciendo una característica, pero sí, digamos, tranquilamente podríamos decir que adentro de esta muestra, si X representa la pertenencia a la rama industrial, bueno, la probabilidad de sacar una de esas es esta, entonces este vendría a ser mi parámetro P. Pero, nada, sugerencia no enroscarse tanto con esa parte. Pero está muy bien, ¿no? O sea, digo, en esencia es eso. De hecho, si quisiéramos meter la mano en la base de datos y sacar 3 empresas, y la pregunta es cuántas de esas empresas son de la rama industrial, eso sería una variable aleatoria binomial, ¿no? Y la probabilidad de encontrar esa cantidad de éxito. ¿Vamos? ¿Avanzamos? Bueno, entonces, otro comando que es súper útil a la hora de hacer descriptivas es tab, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer tab? Nos va a dar una tabla donde lo que nos va a mostrar es cómo se van acumulando los casos, ¿sí? Nos los va a ordenar, nos va a mostrar qué porcentaje representan de las observaciones totales y cuánto es el acumulado.
Entonces, por ejemplo, nos podemos dar cuenta acá que yo, por ejemplo, el 25% de las empresas registró una caída en el salario, ¿no? Porque ahí estoy contando, o sea, acá estoy haciendo tab, cambio en el salario, ¿no? Y entonces, hay una empresa, frecuencia 1, que registró una caída del 61%. Una empresa que registró una caída del 53%. Y así. Hay 2 empresas que registraron una caída del 19%. Seguimos, 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 seguimos. Y acá llegamos. Bueno, ¿y cuál es el acumulado hasta acá? Bueno, un 25%. ¿Ok? ¿Podrías repetir de vuelta qué hace la función tab, por favor? Sí, Que tab, es algo. lo- Sí. la sintaxis es tab, nombre de una variable, y lo que va a hacer es generarme una tabla donde me muestra cómo se van acumulando los casos. ¿Ok? Si yo tengo, no sé, infinitos casos, porque es una continua, por ejemplo, puede no ser la mejor herramienta. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta, el hecho de que yo haya puesto tab sin haber hecho nada antes, ¿hace que solamente me tome eso en las que son industriales? Porque a vos te tiene una banda de datos y a mí me tiró re poquitos. O sea, si yo acá le decía tab in, lo que va a hacer es generarme esa tabla para la variable industrial. Y la variable industrial tiene solamente 2 valores posibles, 0 y 1. Ah, está bien. ¿No? Digo, va a depender de la variable que estemos observando. Entonces, acá me dice, che, fíjate, esta variable adopta el valor 0, hay 142 empresas, eso me refleja un 67% de tu muestra, y acumula, bueno, o sea, es el primer caso, sí que acumula lo mismo. Y el segundo caso, hay 67 empresas que sí cumplen, que tienen un 1 acá, ¿no? O sea, hay 67 empresas que si lo interpretamos, pertenecen al sector industrial, son empresas industriales. En porcentaje, eso me representa un 32% de toda esta muestra, y cuando hago el acumulado, bueno, es el último caso, así que tiene que acumular 100%, ¿no? Bueno, bien. Después, así como está tab stat, que lo que nos permite es armarme una tabla y a esa tabla agregarle las medidas que yo quiera. ¿Ok? Medio como una excusa, yo acá lo hice para el cambio porcentual del salario, me generé una tabla que me iba a incluir una cierta cantidad de medidas de resumen. ¿Cómo es la sintaxis? Tab stat, variable que me interesa a mí, y qué estadísticas quiero incluir. Y yo acá le dije, mira, quiero la media, la mediana, el desvío estándar y la cantidad de casos. De acá, de todo esto, se excluyen los NA, los no disponibles, que como esta tabla, como esta base de datos está toda completa y no tiene ninguna NA, no nos hacemos problemas. ¿Ok? Y fíjense que eso me lo puso. Sí, ¿Podrías Nicolás. repetir lo último del último comando que mostraste? Sí. Tabstat es un comando que me permite obtener distintas estadísticas descriptivas de alguna o algunas variables LP. Perdón, variables. La sintaxis es tabstat, nombre de la o las variables que quiera incluir, las estadísticas, y qué estadísticas quiero incluir yo acá dentro. ¿Ok? Si quiero saber más sobre cómo funciona este comando, le digo, ayúdame con este comando porque no sé cómo funciona. Y acá nos tira todas las estadísticas que podemos querer meter, ¿no? Skewness es la asimetría, kurtosis, bueno, la kurtosis, le podemos pedir los percentiles, el rango intercuartil, etc. Esto en una base de datos que está adentro de un libro que fue revisado 800.000 trillones de veces, medio que está bueno como para conocerse o familiarizarse con los datos. Cuando uno agarra una base de datos medio que viene de un lugar medio turbio, no sé, que no fue muy chequeado o lo que sea, está buenísimo como ejercicio porque después, si vos empezás a hacer estas cosas, empezás a detectar errores o problemas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, a mí me pasó hace poco, estoy trabajando con una base de datos y de repente encontré que hay un montón de gente que tiene 2000 años de experiencia. Y o sea, eso es un error de registro. Y si no haces bien toda esta parte
de avanzar a la econometría, por ejemplo, ¿qué te va a pasar? Bueno, vas a haber hecho toda la econometría, te vas a haber dado cuenta de que tenías ese error, vas a tener que ir para atrás, arreglarlo y vas a tener que hacer de vuelta toda la econometría. Adivinen si es algo que me acaba de pasar. Bueno, lo dejamos con esa intriga. Y esto lo puedo hacer también para las empresas, a ver si pertenecen o no a la rama industrial. Y aparte, esto de acá también está muy bueno, que es, le agregamos una opción. ¿Sí? Esto es lo que... Uy, se me desapareció. Ahí está. Esto es lo que muchas veces se llama como agrupar, o sea, no sé, en otros programas como que en general se le dice agrupar, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una tabla con medidas de resumen de la variable cambio porcentual del salario, y vamos a incluir estas estadísticas: la media, la mediana, el desvío y la cantidad de casos. Y a eso lo vamos a separar en dos grupos: los grupos de empresas que son industriales y los grupos de empresas que no son industriales, que está en esta parte de acá. Le voy a decir, haceme esa tabla, pero por esta variable de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El porcentaje, el cambio porcentual de las empresas que pertenecen a que no son industriales, la mediana de las que no son industriales, el desvío de las que no son industriales y la cantidad de observaciones que tengo en las no industriales. Y lo mismo con las industriales. Bueno, fijémonos a ver qué podemos sacar de acá. Nos podemos dar cuenta de que es interesante, el salario, el cambio porcentual del salario fue prácticamente equivalente, más allá de si pertenecías o no a este grupo. No obstante, si hay algo más de volatilidad en las empresas que no son industriales, lo cual tiene algo de sentido, ¿no? Porque hay empresas más heterogéneas que pertenecen a distintos grupos, ¿no? Empresas financieras, empresas de transporte. Entonces, también era un poco esperable que hubiera algo más de volatilidad en este grupo, y bueno, y la cantidad de observaciones que tengo de cada uno. ¿Vamos más o menos? Eso solo puedes hacerlo con una variable que sea como esta, que es de 0 y 1. No, lo podría hacer con alguna que tenga más categorías. El tema es que imagínate que lo hago por una variable que tiene 60, 70 categorías, y la realidad es que yo necesito que haya algún n interesante adentro de cada categoría, ¿no? Entonces, como que uno tendría algo de interés por hacerlo con una variable categórica, no necesariamente binaria. ¿Ok? Ok, ok. ¿Continuamos? ¿Les parece? Bueno. Otra forma de usar tab es para hacer tablas cruzadas, ¿no? O sea, donde yo agarro y pongo en filas los valores, o sea, los valores posibles de una variable, y en columnas los de otra. Y en el contenido, lo voy a hacer acá con un lápiz. A ver si me responde el lápiz. Me hago un cuadro algo así como esto, ¿no? No, este quería que estuviera acá. Entonces, tengo x1, x2, x3, así siguiendo, y1, y2, y3, y así sigue. ¿Qué me va a poner acá? ¿Cuántos casos hay que tengan este valor de x y este valor de y? Acá me va a mostrar cuántos casos hay que tengan este valor de x y este valor de y. Y bueno, se imaginarán, ¿no? Acá me va a poner la cantidad de casos que tienen este valor de y y este valor de x. Acá, los que tengan, bueno, ya no sé, me quedé sin símbolo. Este valor de x y este valor de y. ¿Ok? Esto me va a desarrollar toda la tabla. Obviamente, la sumatoria de todos estos casos, ¿a qué tiene que ser igual? 209. Exacto. Porque no hay no disponibles, aparte, ¿no? Si no, podría ser que falte y no me sume. Entonces, por ejemplo, yo lo que me preguntaba un poco cuando vi esta base es, che, pero habrá algo que es muy razonable, ¿no? Ya sea porque integración vertical, integración horizontal, lo que sea, una empresa tranquilamente puede pertenecer a más de una rama, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa industrial que aparte también le ofrezco servicios al consumidor, ¿no? Que yo hago venta directa. ¿Por qué no podría participar en los dos lugares? A mí me sonaba muy razonable, entonces dije, bueno, si yo voy a seguir trabajando con esta base, tengo que entender cómo funciona eso. Entonces lo que hice fue chequear cómo se distribuían este tema de las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá hago una tabla para ver si sos industrial y financiera.
¿Qué me está mostrando esto? Hay 96 que no son ni industriales ni financieros, ¿no? Porque tienen un 0 en industrial y un 0 en financiero. Después hay 46 que son financieras, ¿sí? Porque acá tiene un 1 en esa variable, Pero y no tiene un 0 en industrial. Entonces son financieras pero no industriales. Tenemos 67 que son industriales pero no financieras, y no hay ninguna que cumpla las dos condiciones en simultáneo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, entonces, esto acá lo podemos hacer para cada una, ¿no? Voy tirando de a una, si quieren lo tiramos todos juntos para hacerlo también. Y, o sea, acá también yo me puedo mandar una macana, ¿no? Imagínense que tengo más categorías todavía y me olvido de hacer una comparación. La verdad que no está tan buena esa idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear una variable que sea igual a la sumatoria de todas las variables, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué estoy generando esta variable, ¿no? Yo lo que me estoy diciendo es, mira, voy a generar una que le pongo simult, o sea, tipo, que va a ser la pertenencia simultánea. ¿Y qué va a ser? Bueno, va a ser la suma de la primera, más la segunda, más la tercera, más la cuarta. ¿Y qué resultados puedo tener? Bueno, a ver, puede haber alguna que no pertenezca a todos, o sea, que no pertenezca a ninguno, y que esa me va a dar 0. Puede ser que haya algunas que solamente pertenezcan a una rama, entonces voy a tener 0, 0, 0, 0 más 0 más 0 más 0 más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener un 1, y también puede ser que sea mayor que 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, que alguna pertenece a dos ramas. Entonces me va a quedar 0 más 1 más 1 más 0. ¿Se tiene esta idea de por qué elijo hacer esta variable? Bien, entonces, vamos a borrar acá. ¿Cómo genero una variable? La sintaxis es gen, de generar, nombre de variable, igual a la expresión que yo quiera para esa variable. ¿Sí? Entonces fíjense que yo lo que voy a decir es, mira, me voy a generar una variable que el nombre va a ser simult, vamos a poner unos espacios para hacerlo más prolijo, va a ser igual a la suma de indus, que es la variable que tiene ceros y unos según si pertenece, si sos una empresa industrial o no, finance, consprod y utility. ¿Ok? Esta es la variable que estoy generándome. Ahora la corrí, y acá me dice, che, ok, la generaste, no hay ningún problema, no me saltó ningún cartel en rojo, vamos para adelante. Vamos a hacer el truco que ya sabemos, usar el comando tab. Y fíjense que de hecho tab solamente me muestra una categoría posible. ¿Ok? El 100% de las observaciones pertenecen a una rama y no más que una rama. Así que sabemos que no hay entrecruzamiento ahí de las categorías. Y que aparte todas están categorizadas. No hay ninguna que no esté categorizada. Y digo, no es una pregunta menor, porque al menos a mí me suena a que alguien tranquilamente podría haber querido clasificarlos de otra manera, ¿no? Y no habría estado mal. Fíjense que acá la variable simult adopta unos siempre, ¿no? O sea, lo cual se condice con lo que acabamos de ver con el comando tab. Perdón. Vamos a cerrar acá. Bueno, por suerte tenemos dos clases. Creo que con esto de saber que tenía dos clases, me fui un poquito más lento. También puedo generar una variable que sea una constante, ¿no? Por ejemplo, yo acá hago eso. Agarro y pongo generar simult, que la variable simult va a ser igual a 4, y eso tranquilamente lo podría hacer. Y lo que va a hacer es meterme un 4 para todos los valores, ¿no? Fíjense, esto es todo 4. De hecho, también podría hacer tab simult y me va a tirar que todos se acumulen en el valor 4. ¿No? Algo que simplemente para que se familiaricen más con el comando que otra cosa, porque no me aporta demasiado a un análisis. Ahora, algo que sí va a ser muy importante a lo largo de la materia es generar variables que dependen de otras variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá lo que voy a hacer es generar una variable que va a ser igual al cambio porcentual del salario en tanto y en cuanto este haya caído, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. If PC salary es menor que 0. Entonces, ¿cómo es? W abajo, ¿no? O sea, el salario que se fue para abajo va a ser igual al cambio porcentual del salario si el salario cayó. ¿Está bien? Entonces corro esta línea y ahora acabo de generar una variable que se llama W abajo.
fíjense que únicamente tenemos los casos donde cayó el salario. Y el conteo de esta variable es de 53. Hay 53 valores, ¿no? Fíjense que si yo me voy acá al browse, ¿qué pasa en los casos donde el cambio del salario no fue hacia abajo? Bueno, tengo puntitos. Esos puntitos son los no disponibles. Yo le dije, ¿qué valor adopta esta variable? O sea, Stata me dijo, ok, perfecto, está bien. Cuando es negativo, yo te doy este valor. Cuando no, yo no le dije qué hacer. Entonces Stata pone un no disponible, pone un NA. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ok, bien, perfecto. Comentario rápido, cuando nosotros le pedimos a Stata que haga una media, va a hacer la media de los valores omitiendo los NA. Si yo estoy queriendo hacer una regresión y en alguna variable tengo un NA, esa variable, esa observación, vuela de la regresión. Porque claro, Stata no sabe qué valor asignarle. Entonces va a terminar haciendo eso. Bien. Tengo mucho incentivo a hacer esto más rápido, porque me gustaría aunque sea llegar hasta la parte de gráficos, pero tampoco quiero que me vean corriendo y que no les aporte nada. Bien, entonces, hay un comando que de hecho, o sea, yo les digo, cuando tenía que dar esta clase, me torturé buscando cuál era la diferencia, o sea, en forma estricta, no simplemente a nivel tener la intuición. La diferencia entre gen y egen. Cuando uno quiere generarse variables que tienen alguna función más compleja, que hacen interactuar observaciones, gen, por lo general, va a tener problemas y egen lo va a resolver. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo generarme una variable que va a contener la media de otra variable. Entonces, egen me contiene el promedio de esa variable que representa los salarios en tanto cayeron, ¿no? O sea, la caída de los salarios. No me muestran los salarios que se van para ti. Y fíjense que justamente, o sea, como es simplemente una constante, es el promedio, bueno, entonces, como es el promedio de todo, es de vuelta el ejemplo en el cual dije, generamos una variable que es igual a una constante. Acá la diferencia es que esa constante, en vez de ser simplemente una constante cualquiera, es el promedio de la caída de los salarios que cayeron. Entonces, es menos 14. Que eso ya recuerden, está en formato porcentual. Bien. Medio que voy a ir cerrando, vamos a llegar hasta estos 3 asteriscos y vamos a cerrar la clase hoy y retomamos mañana. La parte esta de vuelta podemos usar tabstat, agarrar una variable, que en este caso va a ser la caída del salario, y vemos que si nos concentramos en las empresas en donde cayó el salario, el promedio fue de caída fue del 14%, la mediana fue del 10%, con este desvío y esta cantidad de observaciones. O sea, ¿por qué no están las 209? Porque solamente estamos mirando aquellas donde hubo caída del salario. ¿Ok? Y acá yo genero otra estadística descriptiva, que es, me fijo, o sea, voy a hacer tab indus, o sea, voy a hacer la tabla en función de si sos industrial o no, y voy a resumir esta variable que es la caída del salario. Entonces, si miramos, nos concentramos simplemente en las empresas a las que les fue mal. Si solamente me interesa ver las empresas en donde cayó, en realidad no es que les fue mal, que hubo una reducción de salarios. Si me fijo, en las no industriales, el promedio de aquellas donde cayó fue del 17%. En las industriales es del 7%. O sea, las empresas donde hubo contracción de salarios, esa contracción fue mucho más alta fuera de la industria que adentro de la industria. ¿Se entiende? De vuelta es agrupar. No, me armé 2 grupos y lo que hice fue, mis resúmenes los hice a nivel grupo. Y después, bueno, directamente ya lo último, y nos vamos. Esto es una forma alternativa de hacer estadística descriptiva, que es darme una tabla, y o sea, con otra sintaxis, ¿no? En vez de tab o tab, le digo table, una variable, y le voy a decir qué contenidos quiero que hagas con esa tabla, ¿no? O sea, cada fila van a ser los valores de esta variable.
los contenidos, ¿cuáles van a ser? Y acá la sintaxis para mí al menos es bastante fea. Es la estadística que quiero poner, la variable de esa estadística, ¿no? Entonces, quiero hacer la media de la caída del salario, el desvío de la caída del salario, la media del cambio porcentual del salario, el desvío del cambio porcentual del salario. Y acá fíjense que en realidad, si yo miro solamente las que cayeron, bueno, sí tengo esta diferencia, ¿no? Que en realidad la contracción, si miro solamente las empresas donde hubo contracción del ingreso, vemos que la contracción fue mucho mayor fuera del sector industrial que adentro. Si miro el desvío, también veo que hubo mayor dispersión en esa contracción, o sea, hubo mayor dispersión en las no industriales. Pero si miro en total, o sea, no me concentro solamente en las empresas donde hubo reducción de los ingresos, de los salarios, vemos que en realidad el promedio de la variación es bastante parecida entre ambas. Y bueno, y esta idea de vuelta de que hay mayor volatilidad afuera, pero que tiene sentido porque son empresas más distintas, ¿no? Que pertenecen a distintos sectores. Bueno, les cuento nomás lo que va a pasar mañana. Mañana yo voy a empezar la clase y de vuelta se me va a reventar la compu. No. Bueno, esperablemente, o al menos espero yo que eso no suceda de vuelta. Lo que vamos a hacer mañana es, vamos a generar algunas variables más, vamos a aprender a reemplazar variables, vamos a aprender a generar agrupando variables, o sea, esto de armarme grupos y que yo armarme promedios en función de eso, y vamos a tener una sección de gráficos. Si nos da el tiempo también armé otro DoFi, donde lo que tenemos es, vamos a agarrar una base de datos que no va a estar del todo ordenada y la vamos a llevar al formato este que les decía yo, este formato alargado. Y también vamos a tener que cambiar, si no me falla la memoria, el formato de alguna columna o cosas así. Como ya no nos queda tiempo, les pido perdón, siento que no fue tan productiva la clase, pero como ya no nos queda tiempo, dejamos por acá. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, yo me quedo igual, no hay problema. Si no, bueno, son libres, que tengan un lindo día. Tengo una Estuvo pregunta. buenísima la clase, profe. Hasta luego. La clase grabada, Gracias. ¿por dónde nos vas a pasar el link? Y después les paso el link por el campo. Dale, muchas gracias. No, por favor. Una cuestión, Sebastián. Sí, Mateo. ¿Nos podrías pasar el do file? O... Sí, es que yo se lo pasé, Ah, es el RAR ese. Ah, perfecto. No, pues... Claro, o sea, descomprimí el RAR. Adentro del RAR está todo. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí lo descomprimo. Hasta luego. Eso. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, si nadie tiene alguna duda, vamos a armarlo. Bueno, nos estamos viendo mañana, así que tu última, si hay alguna duda, también lo podemos armar. Un abrazo a todo el mundo.